Buen día con todos, me presento, soy la licenciada Génesis Torres, hablaremos de la materia de historia, origen y expansión del cristianismo. El cristianismo es una religión monoteísta con raíces en el judaísmo, surgió en la Judea en el siglo I después de Cristo a partir de la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, y se expandió rápidamente por el Imperio Romano, gracias a la labor de los apóstoles y posteriormente a la conversión de los emperadores como Constantino y Teodosio. El cristianismo es una religión diversa, tanto cultural como doctrinalmente. Sus principales ramas son el catolicismo, llamados cristianos, comparten la creencia de Jesús de Nazaret y el Hijo de Dios, y el Mesías en griego, Cristo, profetistas en el Antiguo Testamento, que sufrió una crucificada, descendió al infierno y resucitó entre los muertos para salvar a la humanidad. El origen del cristianismo. El cristianismo tiene su origen histórico en el judaísmo del segundo templo del comienzo en la era actual. Si bien Jesús de Nazaret se identificó siempre como un judío devoto en su doctrina y sus enseñanzas, él mismo se identificó como el camino del Padre Celestial y en los evangelios. Hay amplia evidencia de que Jesucristo aseguró ser el único camino a Dios, lo cual sería enseñado a sí mismo a sus primeros seguidores, incluyendo a los apóstoles Simón, Pedro y Pablo de Tarsa. ¿Qué entendemos por cristianismo? Entendemos por cristianismo la religión fundada por Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. La persona y las enseñanzas de Jesús son la base sobre lo que asienta la religión cristiana. Los cristianos consideran a Jesucristo un redentor a su maestro, le reconocen como su Dios y Señor, de aire a su doctrina. Los apóstoles y la iglesia. Los apóstoles fueron elegidos como Jesús para establecer la tierra cristiana y primitiva y difundir su mensaje. Fueron testigos de la resurrección de Jesús y se encargaron de transmitir sus enseñanzas. Papel de los apóstoles. Eran maestros con autoridad de la iglesia primitiva, tanto en las creencias como en la práctica. Enseñaron, realizaron milagros y administraron los recursos comunitarios. Establecieron un patrón para la vida y el gobierno de la iglesia. Fueron testigos especiales en Cristo ante el mundo. La elección de los apóstoles. Jesús eligió a los hombres de entre los que se seguían y sobre los que identificaban a la iglesia. Algunos de los apóstoles fueron Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Mateo, Felipe, Tomás, Judas y Simón. La definición del apóstol cristiano. Si bien está ampliamente aceptado que los 12 discípulos que escogió Jesús, a los que se añaden luego Matías y finalmente Pablo de Tarso, fueron los apóstoles originales. No existe consenso entre las diferentes confesiones cristianas respecto a que otras personas hasta la actualidad pueden ser el título con la misma autoridad original. Varias iglesias, como la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los Últimos Días, la Iglesia Nueva Apostólica y la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, creen por fe estar conducidas por apóstoles de la actualidad, los cuales son escogidos por Dios. De acuerdo con lo que aparece en la Biblia, cita requerida, son 5 las características necesarias para ser llamado apóstoles. Haber visto a Jesús, está en Corintios 9:1. Señales y milagros de prodigios, Romanos 15, 18 y 19, 2 de Corintios 2 y 12. Ser fundador de iglesias, no pastor de iglesia, como el apóstol Pablo fundó iglesia, por ejemplo, la iglesia de Efeso.
tener los 9 dones del Espíritu Santo mencionados en el Corintios 1:12. En el caso de Pablo de Tarso, no está claro si vio a Jesucristo, dado que solo se mencionaba que escuchó la voz de Jesucristo y quedó ciego, pero sobreentiende que fue elegido personalmente por Cristo. Posteriormente, firmó sus escritos como Pablo, apóstol de los gentiles, y fue protagonista de la mayor parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por otro lado, una interpretación que tiene a equipar del término discípulo de Jesús con el de apóstol indica que aunque inicialmente fueron 12, luego fueron entendidos a 70, Lucas 10:1, y luego más de 500 discípulos enviados por Jesucristo para llevar a la nueva al mundo y entender al reino de Dios de la tierra, a quienes pueden amplificarse el título de apóstol. En todo caso, un apóstol debe ser testigo del poder de Dios a través de la realización de enseñanzas, prodigios y milagros, sanación de los enfermos, exorcismo, resurrecciones y de la predicción del Evangelio. Las 12 apóstoles. Según el Nuevo Testamento, las 12 apóstoles definitivos fueron aquellos que no abandonaron a Jesús cuando éste les indicó de la Santa Cena, que debían comer su cuerpo y beber su sangre para alcanzar la vida eterna. Desde entonces, muchos de sus discípulos vieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es un diablo. Ellos fueron en orden de elección: Simón, hijo de Jonás, a Juan, renombrado por Jesús como Pedro, también conocido como Simón o Simón Pedro. Santiago Mayor, hijo de Zebedeo, también conocido por el nombre de Jacobo. Andrés, hermano de Pedro. Juan, el menor de los 12, también hijo de Zebedeo. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Simón el cananeo, Judas, Tadeo, Judas Iscariot, Matías. La Iglesia Católica, tanto en su rama latina como en su rama oriental, afirma guardar la sucesión apostólica histórica por medio de sus obispos. Así es, obispo de Roma, un sucesor de Pedro, el obispo de Bizancio, en ascensor del apóstol San Andrés. Ninguna ordenación es válida en el candidato, no ha sido ordenada por otro obispo que tenga sucesión apostólica, y así sucesivamente hasta renombrarse los apóstoles. Iglesia, la luz del mundo. La luz del mundo afirma que un apóstol guía a la iglesia y que fue elegido directamente por Jesucristo en su plan eterno por medio del diálogo directo. Creen que su iglesia es única, ya que sus fundamentos descansan en la elección de los apóstoles, puestos por el mismo Jesús. Según la cita bíblica de Efesios 2:20, los apóstoles de la luz del mundo tienen un cargo vitálico, es decir, que solo tras su muerte dejarán de ser apóstoles. Deben estar casados y tienen la autoridad directa para elegir nuevos colaboradores para trabajar en el ministerio. Tienen la facultad de comunicarse con Dios para celebrar la Santa Cena cada año y perdonar a los pecadores. La Iglesia Nueva Apostólica. La Iglesia Nueva Apostólica cree ser conducida por apóstoles hasta el final de los tiempos. Su fe en dicha afirmación radica en que consideran indispensable
al actuar de los apóstoles de Cristo, para que éste regrese a la tierra a buscar a su pueblo, para una eternidad en la gloria de los cielos. Su creencia es, si bien los apóstoles del Cristo primitivo fallecieron años después de la ascensión de Jesús, en el siglo XIX volvió a derramarse el Espíritu Santo, por lo cual fueron llamados nuevos hombres para continuar con el trabajo de la viña. Para los nuevos apóstoles, el ministerio de apóstol ocupa el lugar central en su teoría particular, ya que el relato bíblico creen que los apóstoles son indispensables para conducir al pueblo en el tiempo final, hasta que se cumpla la promesa del Hijo de Dios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos en el último día cree que la autoridad de los 12 apóstoles originales es una característica distintiva de la Iglesia verdadera establecida por Jesús en la antigüedad. Y en los tiempos modernos, los miembros creen que la autoridad se perdió después de la muerte de los apóstoles originales de Cristo y que fue restaurada mediante el profeta Joseph Smith. Durante la primavera y verano del siglo 1830, desde ese tiempo, la Iglesia afirma y da testimonio de que esta autoridad u oficio apostólica es transmitida a sucesión hasta hoy. Por orden de la antigüedad, desde su llamamiento y elección. En la Iglesia, el oficio de apóstol tiene la fundación particular, pero no limitativa, de ser un testigo especial en Cristo ante el mundo. Ante la muerte de alguno de los apóstoles, la organización se actualiza con el llamado de otro para mantener quórum de 12. ¿Cómo creen que Jesucristo lo estableció? En términos del gobierno de la Iglesia, están en segundo lugar solamente la autoridad de la primavera presencial, cuyos integrantes son normalmente antiguos miembros de los 12 apóstoles. En la actualidad, los miembros de los centena son autoridades generalmente de la Iglesia que reciben la autoridad apostólica, pero que no reciben la ordenación al oficio del apóstol. Ellos deciden todo su tiempo al ministerio. Un apóstol es un propagador de una doctrina bíblica, de la fe cristiana y el poder y el amor de Dios. Así es un evangelizador, que tiene la misión de predecir y de predicar de Jesucristo y de su obra redentora, su vida y su muerte y su resurrección. Según los evangelios, que los libros escritos por algunos discípulos de Jesús sobre su vida, estos fueron los apóstoles elegidos por Jesucristo: Simón Pedro, Santiago el Mayor, Andrés, Juan, Felipe, Tomás, Mateo, Santiago el Menor, Judas, Simón y Judas. Este último fue sustituido por Matías después de su suicidio de Judas y el ascenso de Jesús. Pablo de Tarso y Bernabé también fueron apóstoles, aunque no fueron directamente llamados por Jesucristo sino posteriormente. Todos tuvieron la misión de expandir el reino de Dios. De acuerdo con los relatos bíblicos, además de dedicar el Evangelio, realizaban diferentes prodigios, señales y milagros, como sanar a los enfermos, resucitar, hechos fuera demonios, etc. Por ejemplo, la denominada Iglesia Nueva Apostólica o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que posee de las 12 apóstoles que están presentes en la actualidad. Bueno chicos, esta sería nuestra clase de hoy, espero les ayude un poco.